Karl Popper, filósofo de la ciencia británico de origen austriaco, es famoso por su teoría del método científico y por su crítica al determinismo histórico. Nació en Viena y se doctoró en filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928. Desde 1937 hasta 1945 ejerció la docencia en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, y más tarde en la Universidad de Londres. Murió el 17 de septiembre de 1994. Popper ocupa un puesto muy alto en el panteón de los filósofos de la ciencia, siendo el mayor representante del racionalismo crítico. Para Popper, la epistemología se ocupa del aumento del conocimiento científico, el cual resulta de contrastar o falsar las teorías y las hipótesis científicas. Propone abordar el problema de los límites entre ciencia y metafísica a través de un criterio de demarcación, que se conoce como falsabilidad, para determinar la validez científica, y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Según Popper, el conocimiento no avanza confirmando leyes, sino descartando leyes que claramente contradicen la experiencia. Las observaciones experimentales son lo fundamental en la labor de los científicos y en su actividad crítica respecto a los conocimientos. Ahora bien, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. Para Popper, el conocimiento humano proviene de la experiencia, con un pensamiento a priori, sin la observación directa de un problema, sino un problema dado por una teoría. Estuvo de acuerdo con Kant en que la experiencia y la observación presuponen ideas a priori, pero negó que las ideas a priori fueran necesariamente verdaderas. En el año de 1974, Popper publica su obra El conocimiento objetivo, donde explica que este es totalmente independiente de las pretensiones de conocimiento de un sujeto. También es independiente de su creencia o disposición de asentir o actuar. El conocimiento en sentido objetivo es conocimiento sin conocedor, es entonces conocimiento sin sujeto cognoscente. Pero también cuando él afirma que una teoría debe poder ser refutable, si no, no es ciencia, y se centra en la deducción para poder falsar las hipótesis, él está siendo sujeto, ya que actúa en sus propios designios. Popper se contradice en sus obras, por eso se cree que lo más importante es la razón, la cual ha reflejado en sus métodos. Es una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsibilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia y lo que no. Esta sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo, pues la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando es imposible refutarla. En su libro La lógica de la investigación científica, Popper argumenta que todo el avance de la ciencia se debe a la falsación. Él afirma que la misión del científico es la de cuestionar las leyes y principios de la naturaleza y de minimizar los resultados de compatibilidad entre las observaciones y las teorías. Él apuesta por los modelos científicos complejos y específicos, ya que son los que más se acercan a lo real. Recordemos que toda teoría verdadera tiene que contar con su teoría falsa. Lo falso existe en lo verdadero. Él afirmaba que nunca habría una teoría totalmente verdadera, porque siempre habrá otras que la invaliden. Karl Popper siempre mantuvo una relación cercana con el área de la ciencia, y una de sus grandes aportaciones fue el desarrollo de su principio denominado como racionalismo crítico, muy significativo por la trascendencia de la racionalidad y lo esencial del ejercicio crítico de la razón y la argumentación, en el campo del saber y del conocimiento. Hasta el día de hoy, el programa falsacionista de Popper se usa en distintas ramas como el de las ciencias de la investigación o como el de las ciencias jurídicas, donde se toman muy en cuenta los preceptos de Popper, siendo así la contribución más grande y significativa de Popper a la filosofía de la ciencia su caracterización del método científico, pues en su lógica de la investigación científica de 1934 criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es en esencia inductiva. Karl Popper, a lo largo de su vida,
criticó y estuvo en desacuerdo con las ideas y postulados de otros filósofos. Dijo que según la lógica, el método inductivista no tiene validez. Para él, la ciencia opera por falsación y no por inducción. Popper señala que no podemos aprender por repetición como David Hume creía, sino aplicando el método donde surge un problema inicial sobre el cual se elabora la teoría tentativa, eliminamos el error y surge un nuevo problema. Sin embargo, sabemos que el aprendizaje es práctico, es decir, se da por repetición. No solo Hume lo sabía, sino también Aristóteles y la mayoría de las teorías sobre el aprendizaje. Popper descalifica al marxismo y lo excluye del campo científico. Lo califica como doctrinas historicistas, pues considera que el marxismo pretende que las ciencias sociales pueden hacer predicciones científicas de la misma forma en que lo hacen las ciencias naturales. Para Popper, el marxismo condujo por la senda equivocada a poderosas mentalidades, convenciéndolas de que la profecía histórica era el método científico indicado para la resolución de los problemas sociales. No es que no se puedan hacer predicciones, sino que éstas deben ser condicionales como todas las que hace la ciencia. Popper sí acepta que las ciencias sociales tienen la capacidad de predecir fenómenos y acontecimientos, pero en una escala mucho menor de lo que pretende el marxismo. Al igual que descalificó el marxismo como teoría científica, también lo hizo con el psicoanálisis, pues considera que no es falsable, pero sí lo considera como una interesante metafísica psicológica y le otorga cierto grado de verdad. Popper no dudaba de la importancia de mucho de lo que planteaban los psicoanalistas y que podría tener su lugar en una ciencia psicológica que algún día fuera comprobable. Así como Popper criticó teorías de otros, sus ideas también fueron criticadas. Thomas Kuhn criticó la estrechez de criterios de Popper, ya que pocas veces los científicos actúan en base al falsacionismo. Para Kuhn, la ciencia avanza a través de paradigmas, que son teorías universalmente aceptadas. Para él, son múltiples las razones que producen el cambio de paradigma, y no siempre son racionales ni científicas. El filósofo de la ciencia, Larry Laudan, dice que la simple acumulación de confirmaciones empíricas no constituye un mecanismo de avance científico. Cree que la ciencia se propone la solución de problemas, ya que no tenemos un criterio de verdad ni un criterio consistente de verosimilitud. Entonces, una teoría es mejor si resuelve más problemas y no si es falsable como Popper sugiere.